Bendiciones tengan todos ustedes. Vamos a iniciar el estudio del libro de Filipenses. Vamos a estar analizando algunos aspectos de este libro importantes para poder conocer más acerca de la vida del cristiano, acerca del cristianismo. Estamos utilizando, ya he mencionado otras ocasiones en otros videos, el libro La Santa Biblia, la versión 60 de la Reina Valera. Y en estos momentos vamos a iniciar introduciéndolos a ustedes en este mapa del mundo. El mundo es muy amplio y nosotros somos casi nada comparados con el tamaño del mundo. En este mapa mundi podemos localizar las áreas geográficas de todos los países en pequeño, no se ven todos en grande. Podemos localizar, yo estoy grabando desde esta parte del mundo, en esta sección de la Unión de México con Estados Unidos. Sudamérica, una sección muy grande, Norteamérica, otra sección bastante grande, Europa, Asia y África, y por supuesto tenemos Oceanía en esta sección. Y ya sabemos que al estar hablando de los filipenses, tendríamos que ubicar en nuestro contexto geográfico tanto la ciudad o los lugares en donde se desarrollan los acontecimientos. Sabemos que el cristianismo se inicia en esta parte muy pequeña del mundo, donde se encuentra ubicado Palestina, donde se encuentra ubicado Israel en la actualidad. Y Filipos, la ciudad de Filipos, se encuentra ubicada en esta pequeña sección donde el mar Mediterráneo tiene una entrada antes de pasar hacia el mar Negro, antes de comunicarse hacia el mar Negro por el estrecho de donde se encuentra Constantinopla. Bien, una vez explicado el aspecto geográfico, para que nosotros nos ubiquemos donde quiera que nos encontremos, de dónde vamos a estar hablando acerca de los filipenses ubicados en este lugar. Obviamente este es un mapa moderno y nosotros necesitamos entender que vamos a estar hablando de los filipenses de la época cristiana, del inicio del cristianismo el primer siglo. Pero nos ubicamos. Y déjeme dar ahora algún otro aspecto de lo que vamos a hacer. Filipenses, para poder estudiarlo, vamos a comenzar por etapas, así como presenté en mi libro de Judas, en mi explicación acerca de Judas, presenté la metodología de estudio. Yo sé que muchos de ustedes ya conocen la Biblia, pero también sé que una gran mayoría de ustedes, los que me vayan a ver o que me están viendo, no conocen las Escrituras. Entonces, Filipenses está ubicado en el Nuevo Testamento y el método de estudio va a ser el siguiente. Primero vamos a dar varias lecturas. Permítaseme dar una primera lectura y ahorita vamos a continuar con el estudio. Comenzamos con el libro de Filipenses. Dice así: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues?
Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Capítulo 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre me ha servido o ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado.
Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la justicia que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor. Estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado,
así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Yo sé que al momento de estar leyendo me llevé casi 15 minutos en la lectura. Pero es necesario entender que la primera etapa del estudio de cualquier libro, recuerden que ya enseñé esto en el estudio de la exégesis de Judas, necesitamos comenzar con la primera etapa que es leer cuando menos 3 veces, lo mínimo 3 veces el libro, en este caso el libro de Filipenses, para tener un entendimiento cabal de lo que va sucediendo. Claro que al estar leyendo vamos a estar extrayendo conceptos que son necesarios. En estos momentos ya mostré aquí el mapa, fue prácticamente lo que está al frente de la pantalla y ustedes ya lo observaron totalmente. Voy a quitarlo y vamos a suponer que ya leí 3 o 4 veces el libro de Filipenses. Y una vez que ya lo leí, yo fui analizando, fui separando, fui haciendo ciertos puntos. Ya tengo mi trabajo elaborado, no hay necesidad de hacerlo aquí en frente de ustedes, pero déjeme continuar con lo que tenemos para su mejor comprensión. En estos momentos voy a quitar mi mapa para que no estorbe. Ok, y nos centramos en lo que está aquí en el pizarrón. Por favor, si son tan amables. Tenemos aquí en el pizarrón algunas palabras que son necesarias que las entendamos. Después de haber dado la lectura total y completa, tenemos lo siguiente. Estamos viendo la etapa número 1, cómo obtener datos de los receptores, que es el primer trabajo que vamos a realizar en el análisis de Judas o en la de exégesis de Filipenses. Estamos en el episodio número 1, estamos en el inicio. Este es mi correo electrónico, por si alguno de ustedes gustan escribirme haciendo alguna pregunta, con gusto la contestaré, pero voy a llevar esta secuencia así como presenté en el libro de Judas, en la exégesis de Judas, y como presenté en el plan de salvación. Para aquellos que van siguiendo mis presentaciones, esa es la técnica que voy a estar utilizando en la presentación de mis cursos, mis pequeñas presentaciones, estudios o análisis de libros bíblicos. Lo que encontré fue lo siguiente. En el capítulo 1, verso 1, encontré que la iglesia es una iglesia organizada. ¿Por qué decimos o por qué digo que es una iglesia organizada? Voy a estar ampliando esto constantemente, así que de todos modos el tener la Biblia aquí al frente me sirve a mí para ir viendo qué cosa dice el versículo 1. Dice así: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Al leer el versículo 1, encontramos 2 palabras que son claves. ¿Cuáles son? Las palabras obispos y diáconos. Como estoy leyendo, solamente para sacar datos, información, características de los receptores, entonces este solo versículo me indica una cosa con las 2 palabras que aparecen al final del versículo, ancianos y diáconos. ¿Y qué es lo que me dice esa frase a mí en mi análisis? Me indica que la congregación de Filipenses, la congregación de Filipos, es una congregación bien organizada, que está siguiendo el patrón bíblico y que tiene influencia de ancianos y de diáconos, que son los guías de la congregación. Entonces, esto es lo primero que encontramos en el versículo 1. Es una iglesia organizada.
Posteriormente vamos a estar haciendo análisis, explicaciones acerca de por qué una iglesia debe de tener ancianos y debe tener obispos. Si usted es miembro de la Iglesia de Cristo, me va a entender perfectamente. Si usted es una persona que pertenece a cualquiera de las demás iglesias que existen en el mundo, la Iglesia Católica, la Mormona, la Bautista, la Pentecostés, la Metodista, la de los, en fin, cualquier otra iglesia, si no siguen el patrón bíblico, entonces no son iglesia de Cristo, son iglesia del grupo que ellos mencionan y reclaman ser. Por ejemplo, Iglesia Católica no es iglesia de Cristo, es iglesia católica, cuya organización muchos de ustedes la conocen, saben dónde está su base, saben quiénes son sus líderes máximos. Si decimos iglesia mormona, entonces ya sabemos dónde están los mormones, dónde tienen su base, cómo se organizan. La mayoría de ustedes los han visto por las calles, cómo andan en todas partes del mundo, mostrando sus enseñanzas erróneas, por supuesto. Si decimos la iglesia Testigos de Jehová, es lo mismo. La iglesia Pentecostés, la iglesia Bautista, cualquier grupo religioso que se encuentre en el mundo, si no sigue las características, no sigue la normatividad, no sigue las reglas que en el Nuevo Testamento están mencionados para poder ser una iglesia de Cristo, entonces ellos no son iglesia de Cristo. No importa que se pongan en sus edificios, pongan sus nombres Iglesia de Cristo X, H o Z. Las iglesias de Cristo son estas que aparecen aquí en el Nuevo Testamento y que tienen características muy especiales. Así que la iglesia de Cristo de Filipenses es una iglesia organizada, tiene ancianos y tiene diáconos. Por eso extraemos esta sencilla conclusión. Una iglesia que se ha organizado adecuadamente. Versículo 1:5, quiere decir que en el versículo 2, 3 y 4 no encontré suficientes elementos para que me indicaran alguna característica de los receptores, de los filipenses. Pero en el versículo 5 encontré otra frase que me indica esa idea que está en el pizarrón. Que encontré lo que dice así: por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. La frase comunión en el Evangelio desde un inicio hasta el momento en que Pablo escribe, lo que significa la frase hasta ahora, me indica un lapso de tiempo adecuado, cualquiera que sea el lapso de tiempo, 1 año, 2 años, 3 años, 10 años, 15 años, no importa el tiempo, pero la frase que Pablo menciona en el verso 5 dice, vuestra comunión en el Evangelio. Quiere decir que ellos fueron una iglesia participante en la obra de Cristo, participante en la expansión del cristianismo, participaron en que Pablo continuara con su obra donde quiera que él se encontraba. ¿De qué forma participaban ellos? Yendo todos en conjunto junto con Pablo para evangelizar las demás áreas de Europa. No necesariamente iban todos juntos, pero hay muchas maneras de participar en la obra de un evangelista, en el caso de Pablo. Y posteriormente, cuando sigamos viendo más aspectos del libro de Filipenses, vamos a encontrar en qué manera ellos participaron en la obra de Pablo. Seguí leyendo el mismo versículo 5, encontramos una frase que es importante. Cuando dice, desde ahora, desde el primer día hasta ahora. Significa que no hubo lapsos de tiempo en que no estuvieran dispuestos a ayudar a Pablo. Desde el primer día en que conocieron el Evangelio, en el libro de los Hechos se menciona cuando conocieron el Evangelio, desde el primer día hasta el momento en que reciben la carta que Pablo les envió, ellos han sido participantes en la obra de Pablo, han sido colaboradores, han sido ayudadores, han sido, en fin, personas que están al tanto de las necesidades de Pablo. Es una iglesia, estamos mirando que con estos 2 puntos, que es una iglesia bastante participativa, que no es común en las demás iglesias del Nuevo Testamento, e incluidas también las iglesias de Cristo de esta época. En esta época, las iglesias de Cristo no todas tienen estas características de ser muy participativos, pero al menos esta congregación de Filipenses, así como Pablo lo menciona, han sido participantes. Quiere decir que ellos fueron consistentes. No dijeron, te vamos a ayudar nada más esta semana, Pablo, y la siguiente semana ya no podemos, lo siento, ya no te vamos a ayudar. Sino que fueron consistentes en su colaboración con Pablo. Ahora, leemos el verso 6, no encontramos nada, pero en el versículo 7 encontré algo.
Recuerden, esto que voy anotando es una exégesis muy personal, un análisis muy particular. Si usted encuentra más datos cuando usted lea el libro de Filipenses, muy bien, adelante. Usted escríbalos, anótalos y usted va a tener ya la manera de presentar sus clases, sus sermones, sus lecciones ante la congregación donde usted predica si usted ya es cristiano. Si usted no es cristiano y es un observador nada más de nuestras presentaciones, entonces usted está aprendiendo y eso es muy bien, muy bueno. Usted está aprendiendo y un día quizá usted se convertirá en cristiano. ¿Qué cosa encontramos en el versículo 7? Dice el texto: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Y aquí encontramos una característica bien importante. Hay una unión muy cercana de Pablo con los filipenses. Tanto que Pablo se atreve a decir que no tan solo son participantes en la obra de la evangelización, sino que también ellos están participando con Pablo en la gracia que Pablo está recibiendo. Pablo recibió la gracia del conocimiento de Dios y de expandir el evangelio. Pero ahora les dice a ellos: ustedes también son participantes conmigo de la gracia. Quiere decir que las bendiciones que Dios vaya a proporcionar o proporcione a Pablo son compartidas con los filipenses. En pocas palabras, que hay bastante cercanía entre Pablo y entre los filipenses. Tienen la misma idea, la misma meta, el mismo plan, el mismo proyecto, se han hermanado. Y eso es bastante importante cuando una obra evangelística se está iniciando. Que tanto la congregación que tiene su evangelista, su predicador, ambos tengan la misma meta, la misma mentalidad. Si han enviado, si alguien está trabajando en la obra, los que se van convirtiendo se hermanan inmediatamente con Pablo en este caso, o con el evangelista local, si acaso un evangelista está trabajando en alguna congregación. Como ven, hasta estos momentos, hasta el versículo 7, hemos encontrado solamente estas 4 características, estos 4 datos que nos dicen cómo son los receptores, qué características tienen, cómo es su pensamiento. Y así vamos a identificar más aspectos de los filipenses. Dios los bendiga. Voy a detener aquí mi presentación y en la próxima clase vamos a continuar. Bendiciones para todos. Que la pasen bien.